Bueno, queridos patitos, vamos a continuar donde lo dejamos ayer, como es después de atentado a conjura de Geldon. Vamos con la segunda parte, como es Burdin el honor de un Berroci. Decíamos que esta primera novela de atentado a la conjura de Geldon tenía vinculación con el cinturón de hierro, como es el hecho de que esta fotografía, sacada por un servidor, está en una de las ramificaciones finales del cinturón de hierro. Y Burdinsare sería, en términos euskéricos, red de hierro. Sare es red, hierro, la idea de continuidad en el ámbito de cinturón de hierro sería Burdinesia. Burdinsare sería red de hierro, que tiene una idea para trasladarla, aunque uno puede pensar que como está centrada en Cantabria, igual el lector cántabro que no sabe euskera en un 99,9%, pues igual no había sido demasiado afortunado a la hora de ponerle esa palabra delante cuando termina en Berroci, el honor de un Berroci. Berroci Burdinsare, quizás son palabras que quizás solamente un vasco, especialmente un guipuzcoano, pudiera entender, pero ¿qué se le va a hacer? El documento está ahí y el título lo puso mi querido amigo Pedro Ereña, lo mismo que el primero y la tercera parte no escrita todavía. Pues evidentemente tenemos ahí en el título el honor de un Berroci. ¿Qué Berroci? Pues un poco lo que pone aquí detrás. Cantabria en peligro. Miguel Ángel Revilla, en uno de sus tiempos de presidente últimos, busca apoyo en una auténtica, antigua deuda de honor de un amigo vasco, el Berroci de la Archancha, Martín Chipía, quien tendrá que traer de vuelta a Aitor Pleguezuelos, nada menos que de Israel, para esta última misión al borde del mayor desafío al autogobierno y una forma de ser del noble pueblo de la montaña. Vamos a dejarlo ahí un momento, en donde, evidentemente, en este caso, se pone en el frontispicio, en el título, el honor de Martín Chipía, el Berroci, el miembro de las fuerzas especiales. Y como habíamos dejado en barbecho, al final del libro, a Aitor Pleguezuelos en Israel, diciendo aquello último postrero, ¿no?, que decía en su parte final, ¿no?, como le había pedido a mi amigo Lander Ugartemendia, me hizo el favor para hacer con precisión el último texto. Jaunguikoak Euskadi bedinka de sala. Dios bendiga a Euskadi. Es el último texto de Atentado a Conjura de Geldon. Y habiendo dejado allí en Israel, pues evidentemente había que traerlo de Israel. Y la primera escena tiene que ver con una situación que da cierre a unos personajes insospechados ligados con el personaje que tiene que ver con esta imagen, como es la protagonista femenina que vive en la zona por aquí, en Urduliz, aunque más bien que vivir ahí, vive realmente en Leyoa, la parte trasera, el Bachoqui, que está en la zona de la avanzada. Bueno, pues ciertamente ahí tenemos una situación en donde se da ese cierre, pero cuando se intentó este libro de Burdinsare, el honor de un Berroci, trasladarlo a alguna editorial, resulta pintoresco y curioso esta idea de que, este inicio es muy de película, que a veces pasa esta idea de transmitir con mente en imágenes lo que está sucediendo, lo cual puede ser bueno y puede ser malo, puede ser
Bueno, porque si va a hacerse una película o una serie de un documento escrito, como pueda ser un libro, pues evidentemente a la hora de trasladar en imágenes, si la cosa está ya fresca desde el propio autor, pues hombre, aquí se puede encauzar de manera más... Pero la parte negativa sería que si estás viendo la película, entonces dejas de ver el libro y entonces la cosa como que empieza con esa supuesta fuerza que da esa escena muy de película, pero hay gente que pueda decir, esto mal, muy mal. Entonces, les sintió pues un poco así, como que, sí, pero no, casi que no nos decidimos y mejor haz tus cosas por ahí. Digamos que como ya había pasado en la primera parte, que fue estrenada directamente en lulu.com, directamente, ahora la suerte, en el caso de Atentado con Jura de Geldo, que sale también en Amazon, y supongo que se puede pedir directamente en Amazon, porque Amazon lo que tiene es el original a través de lulu.com, esta editorial de Carolina del Norte, eh, y que para servir a Europa traslada en barco los textos impresos, van por el Atlántico, descargan en el norte de Francia o en Bélgica y llegan en camión hasta, en el caso de Gran Bilbao, a Trapagarán y ahí se distribuyen. En la zona de Trapagarán creo que también está el centro distribuidor de Amazon, lo cual es interesante. Bueno, pues tenemos una circunstancia en donde, pues evidentemente, eh, se intentó hacer una publicación con editorial, pero no fue posible, por lo tanto, la segunda parte también fue a través de lulu.com. ¿Qué es interesante de este libro? Bueno, pues bastantes cosas, pero primero vamos a ir con lo más pintoresco a la hora de lo formal de la escritura, porque tal y como pone en el anterior, que en el anterior decíamos que fue escrito ayer, decíamos, entre el día 9 de enero y el 11 de febrero, teniendo una semanita libre, creo que fue la tercera, en donde no hubo escritura. Y esperemos que no haya esa disfunción en el salto de calidad, porque, como decía, un escritor que se relaciona con sus personajes recibe de ellos el feedback y la conversación en donde ellos te van diciendo cosas respecto a las escenas, respecto a los diálogos, respecto al horizonte al que pueden dirigirse. Y por tanto ahí tenemos un momento de brecha en donde dejas todo en barbecho y retomarlo, pues igual se cabrean, igual se sienten dolidos por el haber abandonado su camino durante una semana y por tanto la cosa ya no es exactamente lo mismo, no puedes retomar una relación en el punto en el que la dejaste después de haber tenido una discontinuidad. Pues esto, aunque parezca paradójico, también pasa cuando estás escribiendo un libro y después lo he podido comprobar con otros escritores. Pues este libro, aquí lo pongo especificado, este libro fue escrito entre el día 3 de junio y el 22 de junio en sus actos primero y segundo, y entre el 20 de julio y el día 29 de julio en su acto tercero. Es decir, aquí también hubo una discontinuidad de más o menos un mes entre los actos primero y segundo y el acto tercero en el ámbito de junio y finales de julio. Resulta interesante porque este libro, el concepto temporal, venía marcado por ser entre marzo y diciembre del 2020. Y hay gente que dirá, ¿y qué tiene que ver con esto? Bueno, recordemos que en marzo de 2020 nos metieron en casa el día 16 de marzo, o fue el día 15. Posiblemente fue al día 14, 15, más o menos. El Lehendakari hizo emergencia sanitaria el día 13 y poquito después fue cuando Pedro Sánchez decretó el estado de emergencia, el estado de alarma y confinó a la población
Yo estaba en Santander y tuve que volver en un viaje muy triste y curiosamente viendo Johnny English 3. Pero eso, esa curiosidad es pintoresca y eso sí que no tiene mucho que ver. Pues tenemos aquí, ciertamente, una trama que, como digo, se desarrolla en el mundo ficticio donde la continuidad indica en junio-julio del año 19, como que evidentemente no estaba previsto que hubiera una pandemia en el momento de febrero-marzo del año 2020. Evidentemente no hay mascarillas, no hay COVID, no hay nada de todo esto. Y se da otra circunstancia curiosa en la presentación formal de este libro, que no fue como el anterior, que fue en el canal de YouTube de Alberto Pleguezuelos, y también está el vídeo recogido en mi canal. Esta acabó haciéndose con el tiempo una presentación física en el Aula de Cultura en Villamonte, en Guecho. Vino mi amigo escritor Josian Beloki, que tiene el libro Navarra, ¿por qué no es un estado? Y está en preparación, y está para publicarse una novela centrada en las guerras civiles navarras antes de la incorporación, dirán, voluntaria entrega, la agresión imperialista, conquista de Navarra, empezada en 1512. Esa lucha intestina entre agramonteses y viamonteses, que es tan característica de Navarra como también equiparable a otros pueblos de Europa, como por ejemplo las guerras de las dos rosas en Inglaterra en el siglo XIV-XV. Bueno, pues ahí tenemos ciertamente un momento en donde José Beloki vino a hacerme la presentación. Y resulta curioso porque fue el día 6 de febrero de 2020. Dirán, ¿por qué ese día? ¿Qué tiene de específico? Resulta curioso porque la ladera de Zaldívar, del Rizo, es el mismo día 6. Y estábamos en directo viendo las noticias a través de redes sociales porque él había venido por ahí, desde Navarra, había venido por ahí y a ver por dónde iba a volver. Y resulta pintoresco porque luego se dirá muchas cosas, que si Zaldívar por aquí, Zaldívar por allá, pero la gente ese día estaba hablando del fútbol, del partido de Copa del Rey, uno en Madrid, entre Real Madrid y Real Sociedad, y otro en San Mamés, Athletic Fútbol Club Barcelona. Por eso tampoco fue muy numerosa, excesivamente numerosa, la presencia de público en esa presentación, porque a pesar de que habitualmente en el Aula de Cultura de Villamonte, en Guecho, se toman con una cierta distancia temporal, con un plazo largo de tiempo, esa situación no estaba prevista. En parte sí que había a haber un partido de Copa, de semifinales, de Copa del Rey, pero sí era algo novedoso e imprevisto que fueran a jugar Atlético y Real Sociedad, y por lo tanto ahí teníamos un hándicap respecto a la contraprogramación sobrevenida. Pero como digo, se hablaba hasta bien entrado el día siguiente, que era un viernes, estamos hablando de un jueves, si no recuerdo mal, el 6 de febrero de 2020. Hasta el día siguiente no se empezó a hablar en serio de lo de Zaldívar, a pesar de que había tenido un impacto importante. Pues digamos que eso es curioso. Es pintoresco el momento elegido para la presentación y también el momento de inicio formal de la trama del libro. ¿Por qué Cantabria? Recordemos que los modelos, los grandes ejemplos para tratar un poco esta saga son Dolores Redondo, Eva García Salduturi y María Oruña. Hemos de hablar del caso de Dolores Redondo, pues ciertamente tenemos la trilogía del Bactán, tenemos en Eva García Salduturi, tenemos la primera novela, como es la saga de los longevos, que es centrada fundamentalmente en Santander y un poquito en Cantabria, con una situación en la que cada vez que veo la escultura del incendio al lado del Hotel Bahía, no puedo evitar pensar que es la vieja familia.
Y luego tenemos la continuación a través de la saga de la Ciudad Blanca, la trilogía de la Ciudad Blanca, Kraken y todo esto, el pasaje a Tahití. También está María Oruña, que como decimos, em, tiene importancia, bueno, sobre todo en la zona de del entorno entre Santander y Torrelavega, bueno, como puede ser Suances, sobre todo está centrada en buena medida en Suances, este punto más o menos intermedio, cercano a la playa del Liencres. Y ahí tenemos una trama con la teniente Valentina Redondo. Y en un momento dado le pedí permiso. Le pedí permiso a la escritora María Oruña a ver si por favor podía utilizar un pequeño cameo del personaje de la teniente Valentina Redondo, guardia civil en la comisaría de Santander en Cantabria. Porque tenía la idea de llevar a Cantabria esta trama que fuera centrada en la tierruca, en la montaña. Y no es novedad, dando en cuanto la segunda parte de la novela de Eva García Sarduturi, la segunda parte de la trilogía de la Ciudad Blanca. Y es algo tremendo porque hay algunos lectores que dicen, las primeras 100 páginas me las he fumigado porque trata de chorradas y tonterías. El libro empieza realmente en la página 100, más o menos. Ahora no recuerdo exactamente cuál era la página, pero resulta interesante y curioso porque es una parte de la trama ligada a un caldero, una zona fronteriza entre Álava y Guipúzcoa. Y también mete un poco algo que tiene que ver con luego lo que vendrá aparte de la subtrama que está ligada a Cantabria. Con lo cual, ciertamente, hay algunos lectores que son. A ver si la trama está establecida por la autora y a través de los Diamonds en una vertiente y unos escenarios y en unas localizaciones, pues por algo es, no está gratuitamente establecido. Se quiere vincular el entorno rural del norte ligando a Guipúzcoa y con Cantabria y en determinadas zonas en parte, vinculando con el legado de la saga de los longevos, que es su primera escenografía en el mundo literario, pues evidentemente hay que asumirlo. No puedes decir, ya bueno, me fumigo una tercera parte del libro y bueno, pues en realidad empiezo a leerlo en la página. No, hombre, no. Está siendo traicionero con el escritor, con los personajes, con las tramas. No puede ser. Pero bueno, hay gente para todo, ¿verdad? Y por lo tanto, ahí tenemos una circunstancia que es alucinante. También, evidentemente, como decía en el comentario de ayer, las tramas deben de salir del corazón, de las entrañas también, de las vísceras, para tratar de establecer ese diálogo con el lector, en donde haya verosimilitud, haya realismo, y para hacerlo tienes que establecer un diálogo a través de eh, algo que también tenga que ver con la honestidad, y esa honestidad creo que se transmite poniendo parte de ti. Decíamos que el primer cumpleaños de un servidor fue en Benidorm y parte está metido. En el libro anterior está desarrollado. Aquí hay una pincelada de presencia de Benidorm, no podía ser de otra manera, pero fundamentalmente es en la zona de Cantabria. En 2019 estuve en el primer domingo de julio, creo que es, en el día del partido del PGC. Lamentablemente, esto es una parte dolorosa, ¿no? Porque había fallecido Rafael de la Sierra, querido amigo, diputado, portavoz parlamentario, que no pudo ver y sentir la victoria del PRC, tanto en las elecciones generales, logrando que José María Mazón Ramos fuera diputado en el Congreso, lo mismo que ser primera fuerza en las elecciones de mayo de ese año 2019. Siempre fue muy agradecido conmigo cada vez que íbamos de visita al Parlamento de Cantabria. Siempre tenía un tiempo,
siempre no tenía límite hasta que no hubiéramos acabado los temas de conversación. Fue muy generoso. Siempre tuvimos una conversación pendiente que nunca pudo culminar. Por ejemplo, en final de noviembre del 2018 le pedí que íbamos a tener que hablar sobre unas cuestiones que finalmente nunca pudieron llegar a hacerse. Rafael de la Sierra, que en el brindis de Navidad de ese año 2018, después de que varios rechazaran adquirir el libro Hellbegen, que hablaremos de Hellbegen dentro de unos días, o puede que mañana, bueno, vete a saber, pues fue alguien que dijo: Juan Carlos, estando ya enfermo, trae un libro, fírmamelo, estando en medio de la sala, pidiendo para que todos vieran. Cogí mi libro para ser ejemplo, que todos los demás, a pesar de que no sé si lo llegó a leer, estaba muy enfermo, tenía cáncer y acabó falleciendo. Fue homenajeado, como digo, en ese día del partido del PRC, en donde se trataron algunos temas que también están incorporados, pero en este punto simple y llanamente quiero recordar y rememorar esa realidad de este gran hombre, Rafael de la Sierra, que, como dijo, a un servidor estuvo viviendo y trabajando, creo que como abogado, en el antiguo Golf 4 años y medio, donde, según el relato de Miguel Ángel Revilla, tuvo que venir al País Vasco en un momento dado para recuperarlo para la política en Cantabria, siendo decisivo, por ejemplo, para la reforma del estatuto en el año 1998-1999, la última reforma de calado del estatuto de Cantabria. Evidentemente, 13 años de presencia en Cantabria de un servidor, en el momento de la escritura del libro eran 9, son largos y prolijos, sobre todo cuando uno tiene interés no solamente en la persona con la que está casado, sino también con el territorio que le ha dado, en contexto, en cultura, raigambre y frondosidad para crecer. Por lo tanto, ciertamente hubo esa idea en cuanto a contenido, artículo, ensayo, que se condensaron en un texto amancomuneado, sin haberlo pretendido, en donde hubo una relación con Tantín Editorial que no condujo a nada, cuando en 2015, 4 años antes del momento en el que se escribe este Burtinchar, el honor de Berrozi, se estableció un diálogo para tratar de publicarlo y hubo un contrato firmado que nunca se cumplió y que tampoco fue ejecutado por la parte contratante de la primera parte. Ahora está disponible en Amazon, Cantabrismo, Urbano, y bueno, pues ahí está una descripción del amor a Cantabria a través del amor a una mujer. Pero, debido a esa circunstancia, acabé por pensar, bueno, en fondo, si no puede ser a través de ensayo, pues irá a través de novela. No es directamente la segunda novela que escribí, hay alguna intermedia. Esta tiene 330 páginas, en parte porque se incorporan algunas imágenes estratégicamente situadas para que la gente que lo vaya a leer pues tenga momentos de distensión en la trama. Bueno, estas cosas que a veces uno puede incorporar, pero tiene básicamente la misma extensión y se tiene esa circunstancia de que hay esa realidad en la que hay un desafío a la propia realidad de Cantabria, que Miguel Ángel Revilla siempre ha dicho, el presidente de Cantabria y secretario general del Partido Regionalista de Cantabria, desde hace mucho tiempo, ha dicho que su obsesión, ya desde que hizo una charla en Torrelavega en el año 75, en diciembre, un mes después del fallecimiento de Tito Paco, Paca la Culona, como diría
Queipo de Llano, pues le dijeron cuál era el desafío más grande que tenía España. Y él, pensando que era el momento de recuperar el nombre de Cantabria, le dijo que era la autonomía uniprovincial como objetivo, y en el año 1976 también se luchó desde Cantabria por intentar un concierto económico provincial para el territorio. Resulta interesante porque en el año 1976, como hemos recordado en la saga de vídeos referidos a la obra Cumbre de Pedro Luis Uriarte Santa Marina sobre el concierto económico, hemos recordado que ese año fue cuando se renueva el concierto de Álava, que tendrá luego engarce con la renovación más en profundidad, como es la de 1980-81, del conjunto del sistema de concierto con la incorporación de Vizcaya y Guipúzcoa, que habían perdido en asunto de guerra con la toma de Bilbao en julio de 1937. Por tanto, ahí tenemos un desafío desde Cantabria a la búsqueda de la autonomía, que costó bastante, porque se quería que fuera parte de Castilla, que no lo había sido nunca hasta 1833, con la toma en consideración de la propuesta regionalizadora de Javier de Burgos, que fue premiado con un ministerio. Le hicieron ministro después de esa reforma territorial que tiene ecos hasta nuestros días, porque lo que actualmente se conoce como café para todos de las comunidades autónomas, en el siglo XIX, en 1833, fuera el café para todos en el ámbito de la provincia y de la diputación, cosa que estaba territorializado a unos determinados lugares en concreto y ninguno más. Por lo tanto, ahí tenemos una situación en la que en el inicio de la transición se intentó hacer una autonomía de Cantabria, pero costó hasta el año 81-82, con la entrada en vigor precisamente en 1982, el 1 de febrero, del Estatuto de Autonomía de Cantabria. Esa lucha se quiere poner en el trasfondo de esta novela, poniendo elementos como lo que se explicó en ese día de partido después de la victoria, después de la primogenitura, después de haber conseguido 14, habían podido ser 15, donde podían haber tenido más diputados que PP y PSOE juntos, y por lo tanto haber podido incluso haber pasado de ambos y haber tenido un acuerdo PRC Ciudadanos, porque 15 con 3 son 18, y por lo tanto con los 35 escaños del Parlamento de Cantabria, pues 18 son mayoría absoluta, y por tanto podía haber escogido quien quisiera, haber escogido el Partido Popular, el Partido Socialista, con Ciudadanos, vamos, que habría habido más libertad, pero supongo que Miguel Revilla sabe gobernar, pero negociar es un punto flaco, si es que se puede permitir el decir esto. Evidentemente hay una trama de corrupción, tema de urbanismo, han tocado palo en Euskadi, han tocado palo en Asturias, han tocado palo en Galicia, pero no han sido capaces de traspasar esas limitaciones. Es interesante porque en teoría estamos incorporando la nueva ley de urbanismo que se estaba gestando en ese momento en Cantabria, que se fue mencionada en ese día de partido del PRC, y se incorpora junto a una trama oscura de una agrupación que trataba de vincular asuntos religiosos, místicos, con un grupo de gente organizado, con asuntos financieros, también ligado a farmacias, esa trama mafiosa de fondo, que también quería dar el salto al urbanismo, pues es el gran asunto de fondo que nutre también la esfera partidista que trata de transmitir la novela, ligándolo con cierto partido que no puede ser nombrado, como es Vox, que está aquí como el gran coco de la autonomía de Cantabria. Hasta el punto es previsora
podría decir predecible, pero no predecible porque nadie preveía que íbamos a llegar a una elección en 2023 donde el gran desafío para el Partido Regionalista de Cantabria es que no sumaran una mayoría absoluta entre PP y Vox, lo cual es una cosa que, a pesar de que la candidata de Vox viene del PRC pasando por María José Sanz de Buruaga y habiendo sido consejera en ese gobierno de Nacho Diego y habiendo estado junto a esta candidata del PP, por lo tanto hay, bueno, pero también hay otros partidos que han pasado sus candidatos por el PRC o por otros partidos y cosas curiosas, veredes, amigo Sancho. Bueno, pues ahí tenemos una situación en donde aquí tenemos en la novela una propuesta en donde hay un desafío que surge de lo más profundo, de la entraña humana, de esa irracionalidad cubierta de racionalidad, vestida de una forma de contar la realidad, en donde tratas de dar cobertura de savoir-faire, de neutralidad, de coherencia, aquello que surge de las entrañas, que surge de lo más atávico, lo más telúrico, como pueden ser estas percepciones de lo más trascendente, pero ligado con negocios muy humanos y muy vinculados con la realidad. Evidentemente hay una cosa que personalmente tuve que hacer, como es el hecho de que para un servidor solamente había una posibilidad para que saliera alguien para suceder a Revilla de este Torrelavega. Y era que en ese año de elecciones de mayo de 2019 el Partido Regionalista de Cantabria, que había sido tercera fuerza en las elecciones anteriores en el municipio de Torrelavega, solamente si ganaba las elecciones, si era primera fuerza, era posible que alguien de Torrelavega pudiera llegar a tomar las riendas del futuro de Cantabria después de Miguel Ángel Revilla. Pues bien, le dio por ganar las elecciones municipales en Torrelavega, por lo tanto, tuve que incorporar como protagonista a, bueno, protagonista no, como un personaje importante dentro de la trama partidista política al señor López Estrada Marcano Junior, como se le conoce en Cantabria y en el entorno, pues López Estrada, Javier, alcalde de Torrelavega actualmente y diputado en el Parlamento de Cantabria, es parte, como parte también es la ciudad de Torrelavega, donde tiene esta circunstancia de relación. Y por supuesto está la ciudad de Santander con una nueva mujer protagonista vinculada al Banco Santander. Aparece un pequeño cameo de doña Ana Patricia Botín, porque el lugar donde se va a situar la célula de combate, de contraste, de contrarrestar el asunto que se huele, pero que primero hay que investigarlo y saber qué demonios tiene enfrente, está en la antigua sede de Caja Cantabria, en la Plaza Porticada, en Santander. Un lugar que ha ido generando hasta prácticamente el cierre, después de la desaparición del banco propio de Cantabria, en un marasmo, primero en Liberbank, y después Liberbank siendo asumido por Unicaja Banco, lo cual ciertamente no es que haya desaparecido la sede, pero prácticamente sí, porque poquito más queda más allá de los cajeros, si es que funcionan, lo cual ciertamente es triste, muy triste la evolución. Pero bueno, ahí tenemos una circunstancia en la que un poco como la guanchancha, y aquí damos un salto a Canarias, porque en 2010 se intentó hacer una policía autonómica canaria, que no sé cuál ha sido el desarrollo futuro de estos 13 años que ha habido desde aquel momento. No tienen muchas competencias, ha habido alguna que otra promoción más, de protección sobre todo de piedras, que era lo que hacían buena parte de la promoción primera y segunda de la Archancha, a pesar de que también servían de escolta y de bueno, pues las cosas que se pueden hacer pues con Rubalcaba, precisamente de Solarias, donde está la base de entrenamiento, se establecen
los crocotas. Un grupo que será entrenado, porque esa es la idea que tiene Miguel Ángel Revilla, establecer un vínculo con un grupo secreto, porque no hay competencia propia em, de seguridad. Las fuerzas de seguridad son las propias del Estado, de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, la Policía Portuaria, pero tiene algo más y se apoya en los vascos, apoya en su amigo Martín Chipío para entrenar en unas instalaciones secretas debajo del centro de datos en Solares del Banco Santander. La complicidad público-privada. Y ahí tenemos una circunstancia en donde ese vínculo entre el personaje femenino que nace en Colindres, es un personaje originario a la sombra de Laredo, y también, personalmente, también en lo profesional tiene sombra de otra serie de personalidades, ya sea en su propia familia, que veremos cómo está vinculado esa mujer con una hermana que se llama Berta, con Senén, el primo de Aitor Pleguezuelos. Resulta, por lo tanto, una trama que va complejizándose, que tiene que ver a nivel personal, a nivel partidista, a nivel territorial, de conocer la zona, de participación, ya sea en algunos momentos de Miguel Ángel Revilla, de Rafael de la Sierra, que en paz descanse, de Ana Patricia Botín, a la que le intentan hacer un atentado, y ahí hay cosas curiosas porque, bueno, evidentemente sucede al lado de Parayas, el aeropuerto internacional Sebe Ballesteros, y en parte tiene reminiscencia de un atentado que ETA intentó hacer contra las pistas del aeropuerto de Santander, y que evidentemente pues es bastante antes de mi conocimiento más profundo y de mi empatía más grande con la tierruca. Y evidentemente también delante de la plaza porticada está el solarium de Alfonso XII y o era 13, bueno, da igual el numeral, pero debajo ahí está el parking, que también fue inaugurado, entre comillas, por ETA con un atentado con un coche bomba, justamente a poco de ser inaugurado. No había sido inaugurado oficialmente, pero la inauguración fue esa. Lo mismo que en la calle Vargas, subiendo de Burgos y Numancia hacia arriba, pues también un edificio de cristal, la administración del Estado también fue inaugurado con un petardo. Eh, bueno, pues ciertamente es historia, es parte de la memoria colectiva y es parte de lo que hay que tratar de transmitir, aunque sea en parte a través de esta novela, esa herida, herida supurante, como también pasó con el teniente en Santoña, aquel teniente de la Guardia Civil que fue asesinado en un momento en el que había colonias de niños dentro de la casa cuartel y podía haber sido una escabechina morrocotuda, y lamentablemente mató a este muchacho, pero pudo haber sido mucho más grave y mejor que no hubiera una masacre como pudo haber en el Hipercor. Y cito el Hipercor porque mi querido amigo Alberto Pleguezuelos, al que está homenajeando el personaje de Aitor Pleguezuelos, con su familia, hacía 5 minutos que habían salido del parking, giraron por la calle y hubo la explosión. Por lo tanto, 5 minutos antes igual hubieran desaparecido y no hubiera podido conocer a Alberto ni en su canal de YouTube ni en nada, porque habría sido una más de las víctimas de ETA en Hipercore, lo cual ciertamente da la idea de la vulnerabilidad de los humanos, hasta el punto de que yo mismo, aquella bomba que fue atribuida hacia Edurne Uriarte en la Facultad de Ciencias Sociales, en el ascensor, yo estaba allí, yo estaba en la facultad, y puede ser que tampoco estuviera aquí, no estaría vivo en este momento si aquella bomba no hubiera fallado, no hubiera tenido
un estrepitoso final o con la dificultad a la hora de apretar el botón, de haber una interferencia o una inhibición o un problema de materiales en donde no llegó la señal y luego pudieron llegar los artificieros a neutralizar el artefacto explosivo. Con lo cual, efectivamente, hay gente que murió, espero que descansen en paz, la memoria siempre presente, pero también otros pudimos haber caído y afortunadamente estamos con vida. Pero bueno, ciertamente, más allá de eso, el terrorismo, las mafias, el asunto de lo ilegal, está presente en el libro, tratado en parte con subtramas, que como a veces me suele pasar, en parte está tratado como una idea para posibles libros, pero que están reutilizados para incorporarse, como por ejemplo a través del personaje de Bernardo Colsa, que tiene momentos, actualmente es director de Cantur, pues evidentemente está incorporado en un lugar de reposo, viendo en la parte final del libro, mirando un poco el entorno y la referencia. Pero bueno, antes está ligado a una de las pasiones de Bernardo Colsa, que fue presidente de la agrupación de peñas del Racing, que es el fútbol. Y por lo tanto recordamos ese momento en donde en el año 2003, diciembre, recordemos que ya desde la época de 1936-37 hubo un conjunto llamado Euskadi que fue a hacer partidos en Europa y también hizo en América, mandatados por el gobierno vasco, que en un momento dado estuvo en Cabo Mayor, en Santander, después de la salida de este Trucíos en dirección al exilio. Pues hubo Eresoinca, un coro donde estuvo Pepita Anvil, la madre de Plácido Domingo, estuvo Luis Mariano, gente ligada al PNV y metida en el asunto del bel canto. Y también se envió a un equipo de fútbol con jugadores vascos, como es el Euskadi, que acabó ganando un campeonato en México en temporada regular. Pero bueno, ahí empieza algo que luego, posteriormente, con la transición y los años venidores, fundamentalmente a la imposibilidad de competir oficialmente a nivel internacional, pues se acababa haciendo el partido tradicional navideño, al que luego otras comunidades acabaron sumándose y en donde los equipos de otras comunidades pues hacían un partido benéfico, como por ejemplo empezó a hacer Cantabria en el año 2000. En el año 2003 estaba previsto un partido en el Sardinero para hacer bueno, el típico partido navideño, y como fue cancelado, eso da para hacer una posible hipótesis de conspiración de por qué fue cancelado, cuáles fueron las razones reales, y está incorporado en una pequeña subtrama que podría haber ameritado una novela en sí misma, como a veces me pasa que meto pequeñas historias, pequeños, algunos dirían easter eggs, que podrían haber sido desarrolladas en tramas particulares, pero que están incorporadas en esta cosa que, como dije en la situación ayer, en el primer libro, Atentado con Jura de Hielo, pues a mí, cuando tengo que hacer una descripción de una situación, soy bastante sintético y no desarrollo excesivamente y trato de que todo sea magro, de que todo esté con chicha, de que haya tramas, historias, que todo tenga riqueza y tenga mucho elemento, como aquello que decían en un anuncio, es que me das mucho de lo rico. Creo que era de un anuncio de hamburguesas, de Burger King, sí, la cadena que me gusta. Bueno, pues ciertamente, a pesar de que Burger King pues no patrocina nada en este canal, pero lo que gusta hay que decirlo, y nosotros somos de Burger King. Bueno, pues ciertamente ahí tenemos una subtrama, como es el tema de ese partido, como rememoración a través de, bueno, pues esta gran trama de disfunción en el ámbito urbanístico,
porque, bueno, pues al final y al cabo tiene vinculación, porque lo que en otros vídeos hemos hablado de captura de Estado, cuando un grupo trata de capturar las instituciones en beneficio propio para, bueno, sortear lo que creen que es más fácil por la vía ilegal que tratar de modificar o beneficiarse a través de la vía legal porque creen que no es viable. Y por tanto, ciertamente ahí tenemos estas tramas que sean mafiosas, tramas de desarrollo de realidades subterráneas. Y por supuesto, evidentemente, en un momento dado, después de haber metido en una situación en la porticada, porque los malos, a través de Senen, tratan de hacer un ataque frontal a la sede donde están los investigadores, a pesar de que sea una sede de tapadillo, pero todo el mundo sabe dónde están las cosas, porque Santander no deja de ser como un pueblo grande y buena parte de la gente se conoce y sabe dónde están, porque al fin y al cabo se puede decir que además de una península, toda Santander es una península, es como un archipiélago de barrios en donde dentro de cada barrio ya saben un poco cómo está el percal y dónde están los bolos pinaos, lo cual ciertamente es interesante. Pues en ese momento incorporamos a la teniente Valentina Redondo en un pequeño cameo, haciendo honor a la petición que se hizo a través de la autora María Oruña, del personaje. Dijo básicamente: tranquilo, llévatela a pasear, diviértete, no me la devuelves. Resulta interesante porque yo creo que eh, antes yo le regalé un ejemplar. Antes del siguiente libro que publicó ella, yo creo que su libro adquiere otro cariz de interpretación si se ha leído el mío antes. Hasta ese punto. Tengo esa consideración de la relación e imbricación de una trama con otra, pero cuando ya había escrito esa primera participación de la teniente Valentina Redondo y parte de su equipo, en una situación creo que bien traída, me di cuenta de un pequeño detalle. Al final del libro había que atrapar a los malos, pero los corocotas no tienen jurisdicción en Cantabria. Por lo tanto, ¿quién iba a llevarles ante la justicia? Por lo tanto, era necesario la implicación de la teniente Valentina Redondo, un cuerpo policial, para ejercer la labor testifical, notarial, por lo menos la de poner el lacito a la entrega de los malos, a pesar de que evidentemente no se resuelva del todo la situación, para que sea una trama de modo realista, en donde puedes atrapar unos malos, pero el mal, en global, no lo puedes encapsular y decir: y vivieron felices y comieron perdices hasta el fin de los tiempos, the end. No, quería que fuera un poco realista, pero evidentemente atrapando a algunos malucos que estaban por ahí metidos, y evidentemente para eso necesitaba volver a traer a otro pequeño cameo, a la teniente Valentina Redondo, que hace su papel, y así terminamos en esta parte de la novela con ese elemento. Como digo, trato muchos escenarios. Acabamos yendo a Potes, a la zona de Líbana, tenemos la zona de Colindres, donde llevamos a la nueva pareja protagonista, a la chica y al chico. Por supuesto, la zona cercana al complejo Rubeitia, donde hubo aterrizaje y ascenso, porque fue un aeródromo, donde ahora está el complejo deportivo Rubeitia, fue un aeródromo en la zona de Santander, de ese entorno del Alisal. Y por supuesto, pues dentro de Santander pues está también la bajada desde la Plaza de Toros en dirección al barrio pesquero, y
otras localizaciones, como por supuesto también la zona de Torrelavega, la zona de... Bueno, está en muchas localizaciones de Cantabria, es una carta de amor a toda la tierruca, a Cantabria, porque, bueno, también está la zona de la playa de Liencres y también hay alguna que otra playa con una descripción interesante, porque como ponía en el siguiente párrafo, tendrán que vencer 1001 obstáculos, pero más allá de los peligros que acechan a cada esquina y al trío protagonista, Aitor Pleguezuelos, Martín Chipía y la niñera que les ponen por su bien, cuidado y precaución, que es Eduvigis Arnaiz. Eduvigis es en honor a una enfermera de Granada, a la que le tengo mucho cariño, profesional y personal. Y Arnaiz es un apellido que busqué en el listado de concejales del pueblo de Colindres. Es decir, que había alguien en Colindres que se apellidaba Arnaiz, con lo cual hacemos otra vez lo mismo que con Aitor Pleguezuelos. Cogemos dos elementos y conformamos el nombre de la protagonista femenina de esta novela, Burtinsar, el honor de Emberrocio, que es la que trabaja para el Banco Santander, pero está duplicado con una situación de interinidad con esta investigación a través de la investigación, mientras Martín Chipía está entrenando a los corocotas en Solares. Tenemos a Aitor Pleguezuelos investigando junto con Eduvigis Arnaiz, y hará todo lo posible por prevalecer este trío protagonista en una historia que transcurre por Santander, como decíamos, en Torrelavega, en Solares, Colindres y otras localizaciones dentro de Cantabria. Hay una cosa curiosa e interesante, y es que quizá forcé un poquito el hecho de subir a Peña Cabarga, justamente en el momento en el que el protagonista sube a Peña Cabarga. Este libro, no sé si este ejemplar exactamente, y yo mismo subimos a Peña Cabarga para ver la bahía desde arriba, que es un lugar muy bonito, especial, espectacular, aquello de si Peña Cabarga tiene chapela, entonces va a llover o habrá algo parecido. Bueno, pues ciertamente se ve. Por la parte de atrás se ve el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, y por la parte de delante se ve la zona de la Gran Bahía de Santander, el arco de la bahía, desde la zona del Puntal, la zona de Somo, la zona ligando a Pedreña, Astillero, Maliaño, Camargo, Santander, y tirando para allá Bezana, ligando a Piélagos, donde está Liencres, Valdearenas, lo cual ciertamente es una visualización para un día despejado, que es bonita, emocionante, y como digo, dije, tengo que subir, sacamos unas fotos, ahí se ve el lago donde está al lado el centro de datos del Banco Santander, y por lo tanto es un lugar bien interesante, y dije, esto tiene que ser mío, y ahí estuvimos, en su momento, en julio del año 2020. Una apuesta decidida por el valor frente al terror, de la convicción frente a la duda y la indecisión. Pues, por lo tanto, aquí ponen la segunda parte de Atentado a la Conjura de Gueldo, novela del mismo autor, que es este de aquí detrás, en este texto y en esta fotografía sacada en el sótano del archivo de la calle María Díaz de Haro, cerca de la calle Sabino Arana y de la Gran Vía, el archivo histórico del País Vasco. Fui a una presentación de un libro, que lo tengo hablado en el canal, que es el de Los Días Oscuros, que recuerdo que se llama así, creo que era de Jean-Claude Larron, Coldo San Sebastián, Iñaki Anasagasti, un libro que está comentado en este canal respecto a la situación de posguerra del nacionalismo vasco después de la situación bélica, y que después de la presentación pues dije,
ya que estamos en este entorno, voy a sacarme unas fotos. ¿Puedes sacarme unas fotos? Dijo, sí, hombre, el que estaba aquí haciendo de las labores de pedel y de control. Pues aquí tenemos delante también en tono azulado. Decíamos que aquí está el cono verde, la zona de Uribe Costa, y aquí está en tono azulado, aunque también tenemos alguna foto con la bahía y el mar en tono verdoso, en otro día de exaltación, pero distinta. Esta es una exaltación más amable. Está sacada desde la zona de el centro Botín. Afortunadamente, pues tenemos pase cántabro por 2 euros. Entrada libre de por vida, o por lo menos eso es lo que nos prometieron en tiempos de Miliuco, un poco antes de fallecer. Y por tanto aquí está, desde el taburete, que digo yo, que es muy bonito porque subes y puedes ver la bahía también un poco más abajo, pero se ve bien y es un lugar para el turisteo y la gente va allí, sube con el ascensor aquel del no, 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 sí, 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 y bueno, pues es bonito y también da sombra por debajo, sobre todo para el verano. Hay unas sillas y una cafetería, a pesar de que, como digo, es más barato hacerlo en otras partes de Santander. Pero bueno, eso es cuestión de gustos. Pues esta foto está sacada desde ahí, por aquí, seguido. El ámbito está un poco recortada, es cierto. Seguido está la grúa de piedra, que tiene importancia en Sol de Brujas, un libro que es interesante también, está comentado en este canal, que también tiene su centro en Cantabria para su desarrollo de la trama. Y por supuesto, pues ciertamente aquí está el Palacio de Festivales y por aquí detrás está en la calle de Peñarosa, dando nombre al Palacio de Peñarosa, que es el centro de la presidencia y gobierno de Cantabria, que está al otro lado de donde estaba el Palacio de la Diputación, que antes de estar en esa zona ligada a la zona de Puerto Chico, pues había estado en la plaza de Pombo. Pero bueno, eso es historia propia del territorio y curiosidad para la gente que quiera conocer más de Santander y de Cantabria. La institucionalidad, la Diputación Provincial, luego cuando en el año 81-82 se acaba convirtiendo en el gobierno de Cantabria a través del estatuto. Esto es amor por autonomía y autogobierno, que bueno, pues he tratado de establecer el vínculo a través de la continuidad con personajes y con tramas, en donde también, por ejemplo, también hay una escena un poco gore en el Puentuco, en una casa rural de la zona del Nansa, y bueno, pues también aparecen corrales de Buelna en una secuencia que está en paralelo con esa situación que decíamos en la Plaza Porticada, el asalto frontal. Bueno, hay cosas que yo creo que están bien tramadas, bien evolucionadas, y creo que es una novela que, además de haber hecho con cariño y con amor y con fraternal relación con la tierruca, con diversas formas de entender el cantabrismo e incluso también el PRC, pues evidentemente el espectador, el lector, es el que tiene que juzgar cómo empieza, cuál es el trayecto hacia el final y ese momento en el que varias personas que han leído el libro me han dicho: pero es que me lo dejas con el personaje femenino en una determinada situación y dices, es que qué cabrón eres, necesito más, necesito esa tercera parte, pero la has escrito ya, quiero que la termines porque lo dejas en un cliffhanger, como dicen aquí los modernos, pues que lo dejas en un punto ahí en alto y necesitamos saber cómo se resuelven las tramas para él, para ella, para Martín Chipía, y por lo tanto ciertamente ahí se pueden ver pues ciertas relaciones con otras escrituras, con otros temas. Evidentemente siempre hay aportes de otros y espero que esto también sirva de aportes para que otra gente se nutra, para reflexionar, leer y también escribir, porque como diría cierto personaje,
Billy Crystal, en Tira mamá del tren, decía, un escritor siempre escribe. Yo creo que, más que eso, un escritor siempre lee. Y por tanto, recomiendo vivamente que a quien le guste Cantabria, a quien le guste Atentado con Julia de Guildo, le dé un tiento a Burdinzar el honor de Merroci como continuidad de la trama y le sirva tanto para seguir leyendo como para, ¿por qué no?, ponerse a escribir y contar sus propias historias, como espero en algún momento poder hacer la tercera parte, esa que incorporará lo de la ficha vasca en algún lugar y tendrá algo que ver con el señorío de Vizcaya. Pero en fin, esperemos que ese día llegue lo antes posible. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur beroat, beti gelpean.